y ahorita ya queda habilitado para que puedan ya compartir sus compañeros. Entonces demos inicio. ¿Me confirma si pueden ver la pantalla? Estamos viendo bien, muy bien. Bueno, entonces voy a comenzar, licenciado. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Axel Almendares, soy del equipo número 1 y vamos a hacer la presentación de la evaluación de la base de datos del equipo número 5, que es Clínica Médica San Juan. Nuestro equipo está compuesto por María, José, Carlos, David, Osvaldo, Marcos y mi persona. Somos el equipo número 1 y vamos a evaluar al equipo de Daniel, Juan, Cristian, Ever, Byron de la Clínica Médica San Juan. Vamos a distribuir de la siguiente forma nuestra presentación. Seccionamos en varias partes lo que es la matriz de prueba para que cada uno de nosotros explique ciertos puntos. Por ejemplo, en este caso hay 6 puntos en la matriz de prueba, entonces voy a presentar yo esta pequeña parte y las evidencias, y lo mismo van a hacer mis compañeros. Entonces voy a comenzar. En este caso evaluamos lo que son 6 puntos de la matriz de prueba en comparación de la base de datos con el diccionario de datos. En las áreas de la longitud de campo, el tipo de campo y los procedimientos. Evaluamos 6 puntos en los cuales en 3 encontramos incidencias y 3 puntos estaban correctos. Eh, bueno, la incidencia que encontramos en el punto número 3 es que uno de los campos no tenía su longitud detallada en el diccionario de datos, en la tabla, como lo podemos ver aquí al lado izquierdo, que es la evidencia número 3. Entonces, la solución sería sencillo, agregar la longitud del campo, que en este caso debe ser la misma que en la base de datos, que es 60. La incidencia del punto número 4 es que la longitud de algunos campos exceden el tamaño requerido, o sea que debería de haber un análisis para colocar el tamaño del campo que se ajuste a la necesidad de ese tipo de registro. Por ejemplo, en este caso tenemos nombre de medicamento que tiene 255 caracteres, entonces la solución sería analizar bien cuál es la necesidad del tamaño de ese campo, porque como podemos ver también tiene descripción y tiene el mismo tamaño. Entonces sería analizar bien cuál es la longitud requerida para optimizar así lo que es la base de datos. Esto es en comparación el diccionario con la base de datos. Una pregunta, Axel. ¿Y ustedes qué Sí, considerarían para ese campo? yo de forma informal, licenciado, investigué cuál es el tamaño del Ujú. nombre del medicamento más grande en español. De forma informal, ¿verdad? Sí. Encontré que mide 61 caracteres. Entonces yo lo puse aquí en la prueba, que podría ser varchar 100, pero Ujú. creo que debería de haber un análisis por parte del grupo acorde a los requerimientos de la empresa. Ok, y perfecto. Yo por eso le preguntaba, porque me interesa que lo digamos y con este criterio, así como usted lo acaba de decir, ¿sí? Pero que hay que ser contundentes. Lo recomendado sería un Barshak 100, ¿sí? Punto. Usted manda, usted como se empodera, ¿sí? Me gustaría que lo dijeran así, pero porque sí hay que demostrar que usted ya sabe cuál es la solución, a pesar de que usted no la va a hacer. Pero Entendido, bien, pero me licenciado. parece muy bien cómo lo evaluaron, ¿ok? Entendido. Voy a continuar. Sí. Bueno, la incidencia del punto número 5 es que los procedimientos no aparecen en el manual técnico. Entonces, nosotros evaluamos lo que son los procedimientos, la síntesis está correcta, los enunciados están correctos, solo algunas cosas de estándares que las va a explicar mi compañero Marcos a continuación, pero la incidencia es que no lo encontramos en el manual técnico. Entonces, la solución sería agregar los procedimientos que existen en la base de datos al manual técnico y explicar en qué consiste cada uno de ellos. Esta es la parte de mi presentación y bueno, no sé si el licenciado va a aportar algo, lo dejo con mi compañero Marcos. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Marco Raudales. A continuación les voy a hablar de los puntos que tocamos, ¿verdad? En mi caso, hice 11 pruebas, de las cuales algunas fue un resultado muy exitoso para el grupo y los felicito, ¿verdad?
Voy a pasar con las evidencias directamente porque es bastante contenido. En los casos donde no les fue muy bien, sería, por ejemplo, en el nombre dice que es muy abreviado, perdón, y poco descriptivo. Como sugerencia, se recomienda utilizar abreviaciones que permitan entender más claramente la función de la tabla. La tabla que aparece en la parte superior es la que ellos presentaron, ¿verdad? Que aparece P usuarios y abajo dice registro de usuarios en el sistema. Y como ejemplo les puse TBL registro de usuarios como se debería demostrar. La siguiente, compañero. Otra incidencia es que el nombre de las tablas, como lo mencioné anterior, es poco entendible y la descripción no hace relación al nombre. Por ejemplo, en este caso, el nombre de la tabla es P Correos y la descripción es registro de cargos de la clínica. Igualmente les mostré la sugerencia abajo con el nombre que debería ser TBL persona correo y la descripción debería demostrarse tabla encargada de almacenar el correo electrónico de la persona. Siguiente, compañero. Otra incidencia es que la descripción de los nombres de las tablas del diccionario de datos es muy abreviado y no es preciso. Como sugerencia se recomienda ser más claro y específico en la descripción de la tabla. Igual pueden ver el ejemplo en la parte de arriba de color amarillo y en la parte de abajo usé el mismo ejemplo para no ser tan descriptivo con las otras tablas. En este caso le puse tabla encargada de almacenar el correo electrónico de la persona que permitirá recuperar su contraseña. Siguiente, compañero. Aquí en respecto a los índices, que son las llaves primarias, perdón, igual hicieron una abreviación muy estricta y solo pusieron código rel, que la verdad que si no estuviese la descripción no se entendería. Lo ideal es ser más claros, como lo puse como ejemplo en la parte de abajo, código relación, porque la palabra es pequeña. Esa sería otra incidencia. En cuanto a las relaciones, ellos solo mostraron un cuadro donde aparece el nombre de la relación, el código A, perdón, la columna A y la columna B, que sería la relación entre las tablas, pero la tienen mal formulada, así que se recomienda seguir, dice, el estándar y verificar el material y los manuales para corregir esta incidencia. En la siguiente diapositiva se muestra un ejemplo de cómo se debería demostrar. Como pueden ver en la tabla pequeña de arriba, solo puse uno como ejemplo. Se pone código material, que sería la relación de la tabla pleca columna A, que la tabla le coloqué TBL, almacenamiento de inventario de materiales, pleca, que sería código material, perdón, sería el campo que se está llamando para la relación, con la tabla de la columna B, que sería TBL, almacenamiento de materiales, igual con código material. Como una descripción dice, se crea una relación entre la tabla inventario de materia y el almacenamiento de material. También pueden visualizar un ejemplo en la MySQL, donde se les muestra de la siguiente forma que aparece en la parte de abajo. Esto es todo de mi parte, compañeros. Si tiene el licenciado alguna observación o alguna pregunta. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Siguiendo con la presentación, yo voy a tocar los puntos que integridad, estándares y tablas. Bueno, en la matriz realicé, según las evaluaciones, fueron un total de 14, entre las cuales encontré 4 pruebas que salieron exitosamente bien, no hubieron incidencias, y en cuanto a las demás, pues tocan puntos que hay que mejorar. Entonces, no se puede cambiar la diapositiva del compañero. La siguiente. Bueno, en cuanto a la incidencia, número 1, en cuanto a la integridad de los datos, se observó que primero se revisó de que estudiar toda la información en cuanto a la estructura de la base de datos. Se notó que hacen falta tablas correspondientes al módulo de seguridad.
En este punto lo considero muy importante, ya que el módulo de seguridad es esencial para tener un control de quiénes son los que acceden a los datos, por lo que si no hay este módulo y no tenemos información de los roles que se asignan y de los permisos que se asignan a los usuarios, podría afectar la integridad de los datos y en sí de toda la base de datos. Entonces, lo que se aconseja es agregar las tablas, más que todo hacer la creación del módulo con las respectivas tablas que se muestran en la imagen, las cuales son tabla parámetros, la de roles, la preguntas de seguridad, la tabla de roles, que es donde van asignados los roles, las preguntas de seguridad, que en este caso serían las que almacena el sistema para que el usuario pueda configurarlas a modo de que pueda tener un respaldo en caso de que pierda la contraseña y pueda acceder al sistema. Aquí se encuentra la tabla de usuario y la tabla de objetos. Y aquí en la siguiente diapositiva está la otra incidencia, la cual es que se Una encontró. pregunta, perdón, ¿podría regresar? Ellos no tienen módulo de seguridad para nada. No, aquí está a la izquierda la tabla que muestra todas las tablas que están en la base de datos. Aquí está la prueba. Entonces no Ok. encontré ninguna tabla relacionada con seguridad. ¿Esas son tablas o son otro tipo de objetos? La que está la imagen a la Al derecha lado es izquierda. el lado izquierdo son todas las tablas con las que encontré en la base de datos que nos proporcionan los compañeros. Entonces no se Ah, observa ok. que haya alguna tabla que esté relacionada con la seguridad. Ahí solo dice usuarios. Esa es la única que veo. Exacto, es la única que encontramos que sí hay similitud, pero igual Y no cuenta con los suficientes y campos. le preguntaron al equipo que evaluaron por qué no tienen ellos preguntas, histórico de contraseñas, roles, permisos. Hicieron consultas. En este punto no, licenciado. Ok. Un tip de recomendación más, ¿ok? Para ustedes y todos. Siempre debemos dialogar con el equipo que estamos evaluando, porque por algún motivo no lo hicieron. Yo estoy más que seguro que van a decir, no, es que no me lo pidieron, ¿ok? Pero ustedes, por lo menos yo sé que ustedes, que son parte de los grupos que la llevaron clase conmigo, saben el por qué se pidió y cómo se pidió y la importancia de la misma, ¿sí? Entonces, eh, aquí es donde les enseñamos a los chicos que vienen con otra estructura las necesidades que tal vez ellos por algún motivo u otro no las tienen, ¿sí? Entonces, siempre en comunicación constante es súper vital. Y lo otro es, ¿qué otra incidencia mira usted ahí en esa imagen del lado izquierdo? No sé si a usted le tocó, pero ¿qué otra incidencia podría identificar ahí visualmente? Bueno, podría ser los estándares de las Ujú. tablas, que hay mucha también recurrencia Ok, bueno, hay una gran cantidad realmente de tablas dicen, con datos en comunes y también que sí, no tiene una nomenclatura adecuada. es Es lo que voy correcto. a explicar un poquito más adelante. Y eso le iba a decir, ¿lo tiene más adelante? Sí, Ah, bueno, sí, sigamos perfecto. en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay Ah, ok. mucha incidencia en la creación de bastantes tablas con datos muy en común. Por ejemplo, doctor es un empleado. Entonces, esta tabla podría no podría incluirse y los empleados y pacientes son personas. Entonces, aquí lo que podría hacer el equipo como sugerencia es evitar hacer un uso excesivo de tablas que tengan varios datos en común y agruparlas en una. Como por ejemplo, aquí podrían crear una tabla tipo persona en la cual contenga tanto los pacientes y los empleados. Ya si surge otra categoría de tipo de persona, sería más dinámico, es lo que haría el funcionamiento de la base de datos un poquito más óptima y eficiente. Y también en el caso de los datos personales. Lo que es datos personales, direcciones y correos también podrían ir dentro de la tabla persona. Y así evitaría la creación de un uso excesivo de tablas en la base de datos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la siguiente diapositiva es que se encontraba un campo llamado edad. En este punto, eh, ya con la integridad de datos, este es un punto muy importante, ya que este dato en sí no tendría que ir de manera fija.
tendría que ser calculado en base a la fecha de nacimiento, porque en la clínica este dato lo usan como referencia para hacer exámenes o recetar cierto tipo de medicamentos. Entonces, lo que se aconseja es eliminar el campo y, y implementar algún tipo de función que permita calcular la edad en base a la fecha de nacimiento. Así este valor es dinámico y se está actualizando a medida que pasa el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siendo con las incidencias, esto ya es estándares. Los nombres de las tablas hacen bastante uso de abreviaciones, las cuales no tienen un estándar inadecuado y puede generar confusiones. Como por ejemplo, aquí en CYF no es comprensible, no se entiende lo que significa. Entonces, esto puede generar confusiones. Yo en lo que medio leí, estaba haciendo la revisión, observé que sí lo dividieron en base a los módulos que están en la base de datos, pero la manera o la estandarización que usaron para abreviar no es la correcta. En todo caso, sería usar como ejemplo categoría cliente. Lo aconsejable es tratar de hacer abreviaciones y en caso de hacerlas, usar un estándar y una cantidad de letras a utilizar. Por ejemplo, is, ya 4 letras, ya es un poquito más descriptivo y hace que el nombre sea un poco más entendible. Y tampoco es tan ambiguo en el caso de, digamos, que pusieron P, que ahí esa puede ser varias palabras, entonces hay que tener un poquito más de cuidado. En el caso de los prefijos, puede usar TBL en el caso para poder para nombrar las tablas seguido del nombre de la tabla que sea acorde al contenido que va a contener, ¿verdad? Sí. Y que sea, Una interrupción ahí que veo que tiene la mano levantada Maya Daniel. Ya no. No, dale, ya no. Ok. Tengamos cuidado porque sí, yo pensaba que iba a aportar algo. Que continúe. no, pues si tiene una sugerencia, igual es bienvenida No, para yo estoy pedirla bien con la por explicación. ahorita. Sí, yo estoy bien por ahorita con ustedes. Ahorita listo, Bueno, sigue. siguiendo con las evidencias, también no hubo un estándar en la manera en cómo se aplicaban las abreviaturas. En este caso se hizo un uso muy recurrente de las abreviaturas y no usaron un estándar. A veces puede ser muy confuso. Por ejemplo, digamos que tip y tiene edad. Aquí utilizaron 4 palabras y aquí usaron 3 para abreviar. Entonces no veo la necesidad, digamos, del por qué abreviar tipo cuando se pudo haber escrito de manera completamente. Y edad sí está escrita correctamente. Entonces, utilizar la sugerencia que se hace es hacer una revisión de los campos nombrados y utilizar un estándar al momento de hacer las abreviaciones y que sean de manera más entendible, ¿verdad? Y utilizarlas en caso de que sea realmente necesario, no usarlas tan frecuentemente porque si no los campos se vuelven un poco ambiguos y después pueden generar confusiones. Con la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente incidencia que se encontró fue que los campos y las llaves primarias, algunos no coinciden con la tabla que está relacionada. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla almacén, inventario, materiales. El nombre, el campo que contiene la llave primaria se llama core inventario. Aquí el nombre solo dice inventario, ¿verdad? Pero si fijamos en las tablas, que en la imagen que está un poquito más abajo, vemos que hay 2 inventarios, hay 2 tablas con ese nombre. Entonces, aquí no indica a qué tabla hace referencia. Sabemos que sí está en la misma, pero al momento, digamos, cuando queremos hacer consultas o hacer, más que todo hacer consultas, puede generar confusiones porque no sabemos a qué tabla se está refiriendo. Entonces, la sugerencia es nombrar la llave primaria acorde al nombre de la tabla. En este caso sería code inventario material, que ya es un poquito más descriptivo y ya se entiende claramente a qué tabla pertenece. La siguiente incidencia es que no se aplicó un estándar para las llaves primarias en las tablas. En este caso,
miramos que todas están con el nombre por defecto en primary. Entonces, lo que se aconseja es utilizar un estándar adecuado, el cual sería FK, inventario, medicamentos. Siguiente presentación, por favor. Bueno, siendo con la siguiente incidencia, es que no se aplicó un adecuado estándar para el nombre de las llaves foráneas en las tablas. En este caso, utilizaron la nomenclatura, está bien el inicio, FK para indicar la llave primaria, medicamentos, que hace el nombre, que hace referencia a la tabla, e inventario a la tabla padre. Pero más abajo vemos que no siguieron este estándar, que está FK tipo material, y más abajo sigue lo mismo. Entonces la sugerencia es llevar un estándar adecuado en toda la nomenclatura de cada una de las llaves primarias. Como ejemplo, ¿verdad? Aquí está la primera, cómo se podría nombrar así como una sugerencia. Primero está la nomenclatura FK, medicamentos, haciendo referencia al nombre de la tabla, inventario medicamentos, la que hace referencia al nombre de la tabla padre, y después código inventario medicamentos, que hace referencia al campo que contiene la llave primaria de la tabla padre. Con la siguiente evidencia sería la ausencia de las tablas, lo que mencioné antes del módulo de seguridad, que era que no se encontraban en ninguno de los registros ni hacía referencias. Entonces, de mi parte, eso es todo. Los dejo con el siguiente compañero que continúa con las evaluaciones. Muy buenas noches, compañeros. Solo si me confirman si me pueden escuchar claro. Se le escucha. Sí, sí lo escuchamos. Ok, listo. Muy buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Salinas y a partir de este punto vamos a comenzar con lo que es la evaluación de datos, de la evaluación de la base de datos. Para comenzar, vamos con los que es los puntos de acceso y seguridad, de los cuales de acceso se hicieron 6 pruebas y 2 de ellas fueron exitosas y 4 de ellas tuvieron incidencias. Si podemos continuar, por favor. Para comenzar en las incidencias hacemos una aclaración que en este punto la imagen que se muestra es una imagen del login, pero no necesariamente estamos evaluando eso, sino que estamos haciendo referencia que dentro de este punto, al momento de realizar las pruebas, pues solo tenemos el usuario administrador, no tenemos ningún otro tipo de acceso. Y como sugerencia damos un ejemplo, dado que es una clínica, ponemos el ejemplo que sea un poco más visual, como sería doctor@ejemplo.com y la clave de acceso. Siguiente, por favor. Dentro de la siguiente sugerencia, de la misma manera como no hay otros usuarios aparte del administrador que se puedan evaluar, hacemos la sugerencia al equipo de que en este punto, cuando ellos creen los accesos, tengan el cuidado que no permitan que que los usuarios puedan accesar al sistema sin que sea evaluada la clave. En este caso, en este ejemplo, este es el administrador y podemos ver que... Una pregunta, Osvaldo. Dígame. ¿Está evaluando la base de datos o el login de ellos? Es la base de datos. Hice la aclaración de que por motivos de que falta la evidencia y porque es mucho más fácil de describir, tomamos este login solo como ejemplo, pero en sí estamos evaluando la base de datos. ¿Pero por qué no pudo sacar evidencia de la base de datos? Cuéntame. Porque no existe otro usuario que se pueda evaluar en la base de datos, ¿Qué usuario tienen entonces? solo el administrador. ¿Y cómo se llama el administrador? El administrador, pues no recuerdo, de momento no recuerdo, licenciado. Bueno, le hago estas preguntas porque la base de datos es PHP MyAdmin, MySQL. Sí. Bueno, usted puede hacer un query, con un query, ver qué usuarios tiene la base de datos. Usted puede acceder al PHP MyAdmin y ver desde ahí, desde el localhost, desde donde está la base de datos, puede ubicar todos los usuarios que tienen la base de datos. Pero estoy hablando de base de datos, ¿ok? Y yo estoy entendiendo que usted está sugiriendo usuario administrador, pero no me queda muy claro si es a nivel de base de datos o aplicativo.
Pues nosotros, bueno, nosotros hicimos las pruebas a nivel de base de datos, pero la imagen es a nivel de sistema por lo mismo de que como no hay evidencia que se Bueno, pueda espérame, mostrar espérame. ¿Y de dónde usted sacaría el listado de usuarios de la base de datos? de la tabla de usuarios que tienen ellos. No. Otra vez vuelvo a decir e insisto. No estamos evaluando la base, la tabla de usuarios. Estamos evaluando la base de datos. La base de datos tiene un usuario para acceder. Si es MySQL, usa root por lo general, ese es el estándar. Ese es el usuario administrador DBA de la base de datos. No en la tabla de usuarios. La tabla de usuarios es para el sistema. ¿Sí? Eso es lo que quería yo que evaluaran con acceso. Pero le pregunto si estamos hablando de lo mismo. Me parece que no. ¿Sí? Entonces, una vez más, insisto, esta evaluación la hicieron sobre la información del sistema, no de la base de datos. ¿Ok? Otros grupos me lo consultaron y yo con gusto les aclaré esas dudas. Me hubiesen consultado y creo que con gusto hubiese ayudado a clarificar qué es lo que estaban evaluando, porque están haciendo accesos del sistema, no de la base de datos. ¿Ok? No sé Ok. si me doy a entender. Entonces aquí ya se está adelantando a revisiones de seguridad, por ejemplo, a la revisión de login, por ejemplo. Ya se está metiendo en temas que no, que se van a evaluar en otras presentaciones, ¿sí? Entonces creo que se desvió un poco. Si quiere, pasemos esta parte, porfa, para que no, porque sí. Ok. Eh, ¿Qué era esas imágenes de encriptado? ah, pues una de las evaluaciones que Ah, hicimos un grado era, alto de seguridad. Ah, ok. Si se si fija ahí podemos, también, si se fija ahí, solo quiero corregirle. Grado alto de seguridad a los usuarios de la base de datos. Ahí tuvimos que haber evaluado sobre el usuario de la base de datos. Por lo general, y ahí es donde yo quiero que, bueno, quería yo que todo el mundo investigara, y se lo digo a ustedes y a todos los grupos, ¿sí? Debíamos evaluar los accesos de sus usuarios de la base de datos. Por lo general, ustedes nunca usan un usuario de la base de datos. Utilizan el root, ese usuario que es DBA Administrator, que no es correcto, ¿sí? Entonces, pero bueno, igual la complejidad de la contraseña se tiene que evaluar sobre la que tiene ese tipo de usuario y lo dejan en blanco todavía, si esa sería la incidencia más grande. Pero si quiere, pasemos de esta página para que sigamos y no confundir a los demás. ok, listo. Esta es la parte de seguridad de las pruebas que se realizaron. Si podemos avanzar a las incidencias, por favor. Dentro de la, Otra vez voy a tener que interrumpirlo, fíjense, digamos, porque están evaluando seguridad del sistema, no de la base de datos, ¿verdad? Corríjame si estoy en lo correcto. sí, no, no, de este momento, sí, bueno, las Me pruebas va que, a decir que el usuario root tiene code cargo, nombre cargo, descargo, o que se maneja por temas del sistema. Sí, quiero que me comprenda que, no sé si me estoy dando a entender y lo que quiero es que entiendan eso. ¿Sí? Vamos a evaluar la base de datos, no el sistema. Esta es evaluación de base de datos. ¿Ok? Entonces, creo yo que, por eso les digo, se están metiendo en evaluación de login, evaluación de seguridad, que vienen más adelante. Si quiere, avancemos de aquí, por favor. ok, entonces, lo dejo con mi compañera que va a continuar. Gracias. Ok, Osvaldo, no se preocupe. Buenas noches, compañeros y licenciados. Yo les voy a hablar lo que es un poco de lo que es el peso y la encriptación de la base de datos. Aquí tenemos lo que es la matriz de prueba, que hay 3 tipos de prueba, ¿verdad? Y se encontró una incidencia. Pasamos a la siguiente, por favor, compañeros. Aquí tenemos la primera evidencia, que es del peso de la base de datos, que tiene un peso de 896 kilobytes. Y para encontrar el peso en megabytes, utilicé este query, que me dio un total de 88 megabytes.
Siguiente. 88 megabytes de qué? ¿Por qué? El tamaño de la base de datos. Ajá, megabyte en todas las tablas, en una tabla o un Sí, en total, registro en total de la base de datos. de lo que tiene hoy en día la base de datos. Correcto. Ujú. Sí, y bueno, para decir si la base de datos tiene un peso correcto, pues no se podría evaluar porque no tiene ningún registro, entonces faltaría ahí tener una estimación de saber cuántos datos tendría que tener la base de datos, ¿verdad? Para que se pueda tener el espacio correcto en un disco duro y para saber el rendimiento que se necesita en las aplicaciones. Y aquí la verdad que tomé como anteriormente lo decía, ¿verdad? Que de la encriptación la verdad lo tomé en las tablas, no a nivel de la base de datos. Entonces, ese punto no lo podría evaluar, ¿Por qué no? porque solo me enfoqué en lo que es en la tabla de usuarios que no está encriptada la contraseña. Mm. Bueno, continúen. Bueno, esta es toda mi parte, entonces lo dejo con mi compañera Carla. Buenas noches, licenciado y compañeros. Continuando con la exposición, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la tecnología de estimación. Como ustedes pueden ver, ahí está la matriz de prueba que se utilizó. Y siguiente, compañero, para ir explicando. Entonces, en cuanto a la tecnología, se encontraron una incidencia y las demás pruebas pues, fueron exitosas. La incidencia en cuanto a tecnología sería la versión del MySQL que se está utilizando, es una versión anterior a la más actualizada. Entonces la sugerencia sería en este caso pues utilizar la versión más actualizada tanto del gestor de base de datos como de el, el- como la versión del servidor. Siguiente. Eh, para poder, bueno, ahí están unas evidencias que se utilizaron pues para sacar la estimación de la base de datos, el peso, que ya mi compañera lo dijo anteriormente. Entonces, démosle al siguiente para explicar por qué razón se colocó esa evidencia ahí. Ok, entonces, se utilizó ese query para saber en sí cuál es el peso de la base de datos y partir de ahí a realizar una hipótesis para pues tener más o menos una estimación de lo que serían los recursos de la base de datos a futuro. Entonces, para esta estimación, pues yo me asesoré, estuve investigando en promedio Aló, buenas. cuántas citas poder. Bien, ¿usted ¿Sí? qué tal? ¿Cómo está? Osvaldo tiene abierto el micrófono, Ya. ¿va a hablar algo? Ok, voy a continuar. Como les iba diciendo, estuve averiguando en más o menos cuánto es el promedio de citas que una clínica puede tener. Entonces, en promedio vamos a utilizar una hipótesis de 15 citas al día y pues partiendo de eso, sabemos que la base de datos tiene tanto tablas transaccionales como tablas de catálogo. Entonces, basándose en todas esas hipótesis y suposiciones de tener un registro diario de 15 citas, nosotros bueno, la estimación sería que al día se utilizarían alrededor de 157, perdón, 0.5 kilobytes. Entonces, en base a eso sería en un día y la estimación a un mes sería alrededor de 4.725 kilobytes y al año se utilizaría alrededor de 1.724.600 kilobytes, que serían alrededor de 1.8 gigas. Entonces, basado en esa suposición, nosotros lo que hicimos fue una estimación
de 5 años para ver el crecimiento que tiene o tendría esta base de datos con la suposición que estamos utilizando. Entonces, no sé si puede pasar a la siguiente, compañero, por favor. Entonces, si ustedes pueden observar en el gráfico, suponiendo que parte a finales de este año, del 2022, con un peso aproximado de 1.9 gigas, para el siguiente año, pues va a crecer a 3.8 y así sucesivamente hasta el año 2026, que es la suposición que estamos haciendo para 5 años, que tendría un crecimiento de 9.5 gigas. Esta estimación de recursos, pues obviamente, como ustedes pueden observar, aquí podemos estimar el crecimiento que la base de datos va a tener. Entonces, dada esta hipótesis, recomendamos a los compañeros que tomen en consideración el tamaño que se está estimando aquí, pues para obviamente saber si se cuenta con el espacio suficiente pues para poder guardar toda la información que requiera esta base de datos. Esta solo es una estimación, es una hipótesis en base a un promedio de 15 citas que una clínica en general puede pues generar en un día normal de trabajo. Bueno, esto sería mi participación y los dejo con mi compañero David. Chicos, una Hola, vez buenas más el noches. tiempo, ¿verdad? No, no lo estamos aprovechando en forma efectiva. Por favor, tratemos de mejorar eso. Miren que ya llevamos 8 minutos de más. Sigamos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Continuando con la evaluación de la base de datos, pues en esta parte que es de la integridad del diagrama de entidad-relación, la integridad de entidades que son lo que son las llaves primarias, quiero felicitar a los compañeros porque no se encontró ninguna incidencia, haciendo la revisión de lo que son las 25 tablas que ellos tienen en su base de datos. Continuemos con la siguiente diapositiva, gracias. Aquí está la evidencia de lo que es la regla de integridad de entidades, que son las llaves primarias. La llave primaria de la tabla que se muestra no acepta valores nulos, ni tampoco valores repetidos, o sea, su valor es único. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, que son la integridad de referencial, que son las llaves foráneas, en esta pues creo que sí encontramos incidencias, porque como se ve en la imagen, tenemos una llave foránea que no hace referencia a ninguna otra tabla que tenga su llave primaria. Entonces, y de este tipo se encontraron 4 incidencias. Entonces, lo que les recomendamos a los compañeros es que no creen campos de llaves foráneas que no van a utilizar. Siguiente, compañero. Y esta es la sugerencia. Si van a crear una llave foránea que pueda utilizarse, que esté referenciada a una llave primaria de otra tabla, para que así pueda autocompletarse. Siguiente. Y otra incidencia es lo que es el diagrama. Como ustedes pueden ver en la imagen, no se logran leer ni los nombres de las tablas ni de los campos. No se puede identificar lo que son las llaves primarias ni las foráneas porque la imagen es muy pequeña. Siguiente, por favor. Y como sugerencia es que pueden utilizar lo que es la herramienta de recortes que trae el sistema operativo Windows para poder tomar su captura de pantalla porque tiene muy buena calidad. Esa es la que yo utilicé para hacer ese ejemplo. Y también pueden utilizar una herramienta, sí, un sitio web que se llama Remini, que sirve para subir lo que es la calidad de las imágenes. Siguiente. Y en resumen de incidencias, tenemos una incidencia en lo que es la longitud de los campos, 6 incidencias en lo que es el tamaño de los campos de las tablas de la base de datos, 1 en el procedimiento de base de datos,
En la base de datos versus diccionario de datos, los nombres que sean entendibles, porque hay muchos que, bueno, creo que mis compañeros ya hablaron de eso y hay muchos que no se entiende a qué se están refiriendo. También los nombres de las llaves primarias y las foráneas, las relaciones de la base de datos y los diccionarios de datos son 19. La integridad de los datos tenemos 4, estándares 92, acceso 2, en la seguridad tenemos 5, el peso de la base de datos una incidencia, la versión del gestor de la base de datos 1, integridad referencial que son las llaves foráneas hay 4 y en el diagrama pues el que les acabo de mencionar que es muy pequeña la imagen y no se logra pues ver lo que están mostrando en la captura. Ok, Esto es todo de David. nuestra parte. Ok, David, tratemos de no venir a leer, por favor, que eso es lo que les dije que no teníamos que hacer. El objetivo de tener una gráfica final es poder tocar puntos importantes, cosas que tienen mayor, cosas que tienen menor. Si se vienen a leer, bueno, cualquiera lo podría leer y no tendría que exponerla, ¿ok? Tengamos esos cuidados para futuras presentaciones. Y Pero bueno, no, me queda decirles que la verdad que fue muy buena exposición, tuvo muy buenos tramos, pero hubieron algunos temitas, ¿verdad? Como siempre, pero que son mejora continua y que es lo que tenemos que ir aprendiendo. Es el objetivo de la clase también. Ustedes vayan mejorando con cada presentación. ¿Iba a decir algo, David? Disculpe. no le, gracias. Vaya, pues. Bueno, continuamos con el siguiente grupo. Buenas noches, compañeros, compañeras, licenciados. Nosotros somos el grupo Clínica Médica San Juan. Estamos hablando al Instituto de Transporte Terrestre. Bueno, aquí pueden ver los integrantes de cada grupo. Coordinador de Clínica Médica mi persona, ¿verdad? Daniela Maya, y el Instituto Hondureño, Guillermo Rey. Lo voy a dejar con mi compañero Cristian, que le va a explicar sobre el diccionario de datos versus la DB. Buenas noches, licenciado y compañeros. Bueno, yo les vengo a explicar 4 campos que hablamos del diccionario de datos versus bases de datos, con los cuales pueden ver que fueron longitud de campos, tipos de campos, nombres y relaciones. La siguiente, compañero, la siguiente diapositiva. Bueno, como podrán ver aquí en las evidencias, disculpen al anterior, compañero. Como podrán ver en esos 5 campos, en la longitud de campos encontramos 2 incidencias, en el tipo de campo encontramos también 2 incidencias, en nombres 2 incidencias y en relaciones encontré una incidencia. Como podrán ver, les fue bien al grupo, no se encontraron tantas incidencias como la vez pasada y entonces les voy a dar las evidencias que encontré de ellos. Como podrán ver aquí en en el diccionario de datos versus la base de datos, la longitud de campos, encontramos esta incidencia, donde en la descripción del diccionario de datos, en la tabla periodo, en la columna des periodo, ve que se pone varchar 2 y en la base de datos se pone como tipo se pone char 5 y char 2. Entonces ahí la sugerencia sería que el grupo se decidiera cuál será la longitud del campo que van a asignar a esa columna y modificarla tanto en el diccionario de datos como en la base de datos. La siguiente, compañero. Este es otro ejemplo parecido, ya que solo se encontraron 2, lo mismo, aquí ponen varchar 10 y en el diccionario de datos ponen varchar 20. Entonces, decidir cuál es la longitud que le van a asignar a la columna para así tener una congruencia con el diccionario de datos y la base de datos. La siguiente, compañero. Ahora pasamos al tipo de campo. Como podrán ver aquí en la tabla orden pan en, en la columna fecha orden en el diccionario de datos, podemos ver ahí una imagen que dice data time y en la base de datos solo dice day. Entonces también como en la anterior decidir
qué tipo de campo le van a asignar a esa columna para ponerlo tanto en el diccionario de datos como en la base de datos. La siguiente, compañero. Aquí hay otro ejemplo, ya que solo fueron dos también, que aquí le ponen de campo en la en el diccionario de datos le ponen IN11 y en la base de datos le ponen varchar 10. Entonces ahí también la sugerencia es decidir cuál va a ser el campo, el tipo de campo que le van a asignar a esa columna y así ponérselo en el diccionario de datos y en la base de datos. No, Cristian. Dígame. Mire, tenemos que ser concretos y contundentes, ¿sí? Uh-huh. Si usted cree que el campo que se debe colocar es int, usted diga, se debe colocar int. ¿Sí? Esa debe ser la sugerencia. Si lo dejamos a que ellos interpreten, imaginen que ellos no sepan cuál es, entonces para que el requerimiento de parte de usted y de ustedes como grupo tiene que ser contundente, es decir, tiene que ser este, ¿sí? ¿Y por qué? Por estas razones. Usted técnicamente lo tiene que saber. Listo, entonces, no lo dejemos ambiguo. Siempre demos contundente qué es lo que quieren. ¿Sí? Sí. Listo, entonces. Bueno, aquí sí tenemos en los nombres una incidencia que es en la base de datos le ponen tipo documento y en el diccionario de datos sería tipo documentación. Ahí sí tendríamos que ver, licenciado y compañeros, en la sugerencia es de que qué nombre le van a poner. Yo creo que aquí fue más un error de dedos en el diccionario de datos y tiene que ir como tipo de documento. Esa es la sugerencia, hacer ese cambio en el diccionario de datos. La siguiente, compañero. Otra sería aquí, en la tabla TV diario, que en la base de datos no le ponen el guión bajo y la sugerencia sería a la base de datos hacerle la corrección como está en el diccionario de datos, que sería cierre guión bajo contable. Esa sería la sugerencia. La siguiente, compañero. Aquí aquí en la tabla de usuarios hay una incidencia ya que ellos ponen usuario un guión bajo nombre y tienen otra columna que es username, que bueno, se escriben diferente, pero tienen un mismo significado. Entonces la sugerencia es cambiar ese username a un nombre en español y que sea que identifique mejor a esa tabla, ya que ese sería como el nombre que asigna el sistema a cada usuario. Entonces ahí para que quede bien especificado y no tenga confusiones, hacer el cambio del nombre de esa tabla. ¿A cuál sugeriría usted? Bueno, yo pondría como tabla de... No, campo, acuérdate que está viendo campo. Sí, es un campo, bueno, no se me viene ahorita a la mente, pero sí tendrían que analizarlo bien, porque ya es como tipo apodo, pero no debería ver mal ponerle apodo. Vaya, le voy a ayudar para cuál es lo correcto. Ese es el nombre de usuario, el campo que usted está sugiriendo. Ajá. Y el nombre que tiene usuario bajo nombre debería ser nombre, nada más. El problema que ellos identificaron, que yo estoy viendo aquí, que tienen usuario nombre, usuario password, ¿sí? Y lo usaron al revés, o sea, el nombre de usuario tiene que ser el username, que traducido es nombre de usuario, ¿sí? Nombre de usuario. Y, sí, y el nombre es nombre, ¿sí? A veces nos acostumbramos a ponerle eso ante esos prefijos y ahí es donde se confunde la gente. Pero bueno, me parece que viene la sugerencia, pero hay que ser contundente, ¿verdad? Por eso le digo, le voy a ayudar. Sí. El usuario nombre debería llamarse nombre y el username nombre de usuario. Nombre de usuario, sí. Listo, gracias, Lee. Bueno, la siguiente, compañero. Bueno, aquí no pudimos evaluar las relaciones ya que ellos no pusieron en el diccionario de datos la tabla donde tenían que describir las relaciones. Entonces, como aquí yo les puse un ejemplo de cómo tienen que ser el estándar de cómo tienen que describir las relaciones que tengan en la base de datos.
Bueno, eso es todo de mi parte. Ahora los dejo con mi compañero. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Byron Galo y continuando con esta matriz, a mí me toca pues explicar un poco a partir del punto número 5, que es el tema de los índices. Como pueden evidenciar ustedes en esta pantalla, en una incidencia, en el diccionario de datos, la tabla que les muestro ahí, que es TB orden pa det, falta agregar la descripción de cada uno de los campos dentro de la revisión de todas las tablas. Esa es la única en la cual en el diccionario de datos no hay una descripción. Entonces, la sugerencia es describir esos datos de cada tabla, elegir nombres de campos más descriptivos, ya que, por ejemplo, UE es un campo que no describe bien lo que es y para qué es, ¿verdad? Por ejemplo, uno podría considerar esas iniciales para otras cosas que uno conoce más generales, pero sería bueno que utilizaran otra nomenclatura que pudiera describir más lo que representa. El siguiente, por favor. Es más, ahí para eso es el diccionario de datos, el campo de descripción, para uno poder entender un poco más, pero totalmente de acuerdo, sí. Bien, está en blanco la imagen que tienen ahí. Sí, porque cuando yo lo vi, a mí se me vinieron un montón de organizaciones, hasta internacionales, cuando miraba esas dos letras por ahí. Entonces solamente sería de identificarlas mejor en el apartado de la descripción. Luego, a nivel general, los índices están correctos, se manejaron estándares y nomenclaturas acorde a la necesidad del proyecto, porque ya analizando la base de datos de ustedes, realmente que sí era una base de datos bastante compleja, ¿verdad? Con bastante elementos o campos que tienen que ver con el ámbito de la contabilidad, y realmente que sí se nota que fue un trabajo arduo el que realizaron en esa parte. A pesar de la complejidad del proyecto, colocaron campos de manera correcta. No quise dejar pasar esa observación. La siguiente, por favor. Luego vendría los procedimientos que nosotros no logramos identificarlos, como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda. Esa es la base de datos completa, y ya en la imagen derecha, pues es como se vería cuando una base de datos está construida en base a procedimientos. Y también yo coloqué un poco de las ventajas que ofrecen los procedimientos en tanto rendimiento, la potencia y la centralización. Y sería importante para que ustedes tengan un mejor contexto de esto, que pudieran leerlo de una manera más detallada para no perder tanto tiempo en esta pequeña presentación. Lo otro sería... Ok, solamente si ponemos las ventajas, al menos las menciono, ¿verdad? Rendimiento, potencia, centralización. Pero si no se crearon procedimientos, puedo yo entender de que el sistema no requiere ni un alto rendimiento, ni potencia, ni centralización de algunas transacciones. Yo, por lo general, en la clase de implementación recomiendo que se creen procedimientos para aquellos procesos masivos, aquellos que tienen grandes cantidades, volúmenes de transacciones a ejecutarse, pero no para todo. Entonces, ahí hay que ver el tipo de sistema y cómo este se ha movido en el tiempo, ¿ok? Pero bien, está bien que lo hayamos puesto, pero los mencionamos, ¿ok? Al menos el rendimiento, potencia y centralización, ¿ok? Y si se fijan, mira muy chiquito la definición, entonces tal vez solo de eso hemos dejado los más importantes y darle más resalte, ¿ok? Pero bien, sigamos. Listo. Gracias por la observación. En la parte de la integridad, la correlación que hay entre los diferentes tipos de datos de las tablas es evidente y garantiza que la transparencia de datos de una etapa a otra es precisa y sin errores. Esta también es una observación general, que así, viendo el diagrama o las tablas de una manera completa, que en el caso de este programa son 25 tablas, y hay una correlación muy acorde. Todo relativamente se entiende bien. La siguiente, por favor, ya para ir terminando mi parte. En los estándares, que esta sí ya la coloqué como una incidencia. Los nombres de las tablas, algunas o la mayoría están en singular, y la sugerencia sería: para que cumplan los estándares de normalización es necesario volver a revisar los nombres de las tablas
ya que algunos están en singular y deberían cambiarse a plural, como decía. Y hice este pequeño recuadro como ejemplo que hay algunos casos que el nombre de la tabla es catálogo y podría ser catálogos o acción, acciones, auxiliar, auxiliares. Eso, según lo que leía y investigaba, para cumplir con un estándar de normalización, que lo correcto es en el nombre de la tabla como tal, que, que sea en plural. Entonces sería revisar exactamente lo que contiene cada tabla y poder hacer esos cambios. Ok, solamente hay que tener cuidado. Si yo sugiero nombres, voy a sugerirlo con las nomenclaturas adecuadas, ¿ok? TBL-catálogos, TBL-acciones, ¿sí? Y ahí no lo puso, entonces hay que tener ese cuidado. Listo, Sigamos. listo, gracias. Bueno, de mi parte solamente eso, licenciado. Gracias. Buenas noches. Feliz día. Bueno, eh, ahorita vamos a hablar lo que es la base de datos en sí, ¿verdad? Yo ahora ahí estoy haciendo lo de seguridad y encriptación, ¿verdad? Me pasó lo mismo que al compañero del grupo anterior, ¿verdad? Que no evaluó lo que es en sí la base de datos, sino lo que es las tablas del sistema, ¿verdad? Así que creo que para pasar eso, creo que voy a seguir que pase el siguiente compañero y explique lo que es su parte. Ay, Daniel, bueno, ni modo, pues Sí, lo avancemos. siento. Pregunten, es que eso es lo que les digo. Ya varios grupos me lo preguntaron, yo pensé, no sé cuáles, pero sí varios me lo preguntaron. Bien, mi nombre es Juan Fernando, compañero licenciado. Yo les voy a hablar sobre las pruebas realizadas en la parte de peso, tecnología y estimación de recursos. Si podemos pasar a esas diapositivas, compañero. ¿Se me escucha? Adelante. Sí, bien. Con respecto al peso de la base de datos, la prueba es estimación del tamaño, verificar el peso de la base de datos. El licenciado nos explicaba que se deberían de hacer con los diferentes queries que se podían encontrar en línea. El peso final resultó, al final del resultado del query es de 2.02 megabytes de la base. Ya creo que el compañero se le desconectó. Voy a presentar yo la diapositiva. Voy a llegar a la parte. ¿Por qué estamos cambiando de presentación? Creo que se le había desconectado al compañero o no la visualizaba yo la presentación. Bueno, no sé si Creo fue que el el caso. compañero tuvo problemas de internet, licenciado. Vale, continuemos pues. Miren, ya cuánto le falta, chicos, le falta mucho. Falta este poco, licenciado, y la última parte del compañero.